Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Aquí venimos con un segundo vídeo sobre la serie de cuadernos de Traveler's Notebook que utilizo y que os quería enseñar. Hoy vamos a ver el cuaderno que está destinado al Art Journal. Así que si os interesa, os aconsejo que os quedéis por aquí porque vamos a ver algunas cositas. Así que dentro vídeo. Bueno, el cuaderno de Art Journal yo lo tengo en mi Traveler's Notebook Love and Trip y es este cuadernito de aquí. Para empezar, decir que, bueno, un Art Journal es un cuaderno creativo donde intentamos mezclar a veces pues dibujo, pintura, collage, distintos colores, hacemos como pequeñas piezas de arte, pero lo bonito de esto es el proceso y el no presionarnos, el no perseguir un poco la perfección, porque en el momento que perseguimos ya la perfección, pues claro, ya como que todo deja de tener sentido porque ya te presionas, entonces ya no dibujas libremente. Así que mi consejo es eso, no perseguir la perfección, ir poquito a poquito e ir dibujando. En mi caso, deciros que yo, por ejemplo, no he estudiado ni bellas artes, no he estudiado tampoco diseño gráfico, es decir, yo no tengo ni nociones tampoco ni de perspectivas, no tengo nociones absolutamente de nada de dibujo. Lo que sé es que me gusta pasar un ratito divertido dibujando. Normalmente siempre suelo seleccionar alguna foto de mi galería de fotos o suelo buscar alguna foto en Pinterest que me guste y que quiera hacer mi propia versión de esa foto, y es lo que suelo hacer en mi caso. Hay gente que es privilegiada y que, por ejemplo, comienzan a dibujar algo que les nace de dentro de su cabeza, tienen muy claras cuáles son las proporciones, los colores, todo. Pero claro, para hacer eso yo creo que debes ser una persona que realmente seas bueno en eso. Yo, por ejemplo, yo os digo que en mi caso lo que hago es basarme en fotografías o basarme en dibujos que veo por ahí. Alguna vez he probado a hacer algo así más artístico, más que nazca de mí, pero bueno, los resultados no llegan a ser tan bonitos como me gustaría. En este tipo de cuadernos que solemos colocar contenido que no es tan personal, y por eso hay veces que pues lo podemos mostrar más por las redes. Hay veces pues eso que queremos enseñar a la gente o amigos, familias y demás, pues los dibujos que hemos hecho. Entonces este tipo de cuadernos pues se presta más a eso. El cuaderno de Art Journal también está destinado un poquito pues a explorar, a probar con materiales, jugar con distintas técnicas y para documentar visualmente pues también momentos o emociones. Yo, por ejemplo, en mi cuaderno de Art Journal comencé precisamente pues probando algunos materiales que quería usar. En este caso probé una de las acuarelas que me había comprado y que en un ratito os enseñaré. Este tipo de cuadernos son ideales pues si te gusta lo que es el journaling, todo lo relacionado con el bullet journal, y además quieres tener como un cuaderno complementario que sea solamente para arte, que sea solamente para hacer pequeños sketches, que sea solamente para probar determinados materiales, pues para eso está perfecto. En cuanto al papel,
Bueno, pues el papel, ya os he comentado que este cuaderno tiene unas páginas que tiene 180 miligramos o gramos son, espera, creo que lo pone por aquí. Creo que son miligramos, ¿no? No, gramos, de 180 gramos. Y este de aquí creo que este tiene 210, pero no estoy muy segura. Luego cuando lo revise, si queréis os lo puedo poner o en comentarios o en el mismo vídeo para que lo tengáis. A ver, este papel está bastante bien. Este papel aguanta bien las acuarelas, se dobla un poquito, pero es normal porque yo tampoco sujeto mucho las páginas. Estas páginas no traspasan, permiten el collage perfectamente, aunque yo este cuaderno no lo estoy utilizando para collage, lo estoy utilizando solamente para hacer acuarela y dibujo. Y me gusta el tamaño porque es perfecto para hacer ilustraciones pequeñas, que no necesites mucho espacio, y es perfecto para llevárselo. Ya sabéis que el cuaderno Traveler's Notebook es perfecto para llevártelo de viaje, así que llevarte un cuaderno de estos para ilustrar un viaje o llevártelo pues un día que quieras pasear, ir al bosque, dibujar algunas cosas del bosque, como ahora por ejemplo en otoño, que es perfecto para dibujar esos árboles que cogen ese color rojizo, ese color marrón, esas intensidades de color. Este cuaderno es perfecto para llevárselo porque ya os digo que no ocupa mucho. Bueno, ahora vamos a seguir en el vídeo un poco con los materiales necesarios o materiales que son útiles para hacer nuestro art journal. Bueno, lo primero de todo, yo creo que es, si os pasa como a mí, que no habéis tenido una formación artística o una formación en bellas artes y queréis aprender, es tener algún libro, algún manual sobre dibujo, sobre técnicas de pintura que os ayude un poquito, y que muestre pues determinados ejemplos a llevar, determinados dibujos que os enseñen a hacerlos desde los primeros trazos hasta cómo pintarlos. En mi caso tengo varios que os los voy a enseñar. Este primero, es un libro de acuarela urbana. La verdad que está muy bien. Este es uno de esos libros que os comentaba, que si no tenéis nociones básicas os enseña un poquito a entender la perspectiva del dibujante y a cómo comenzar cuando no tenemos mucha idea de cómo empezar un dibujo. Entonces, bueno, en este libro incluyen también un poco materiales necesarios y demás, así que este de acuarela urbana está muy bien, sobre todo si lo que os gusta es dibujar edificios, dibujar paisajes urbanísticos y demás. Luego tengo más, no nos vamos a detener demasiado, solamente os voy a poner por aquí los libros para que veáis un poco los títulos por si acaso os interesa alguno. Y bueno, si os interesa alguno y queréis que lo veamos en más detalle, pues ya me decís. También tengo libros de manga, porque tanto mi hija como yo nos gusta mucho, el anime, y entonces nos gusta dibujar manga,
Y bueno, tenemos algún libro de otro para aprender un poquito las nociones básicas, ¿no? Para crear estas chicas tan bonitas. Este otro también es de manga. Luego, últimamente me compré estos dos, que este es sobre temas de perspectiva, para entender un poquito mejor las nociones sobre perspectiva, y este otro es para dibujar edificios y ciudades. También es un poco sobre dibujo más urbano. Luego tengo este otro también. Este de aquí es para dibujar flores, que a mí la verdad que tuve una temporada que me gustaba muchísimo dibujar flores, y este libro me ayudó mucho a ello. ¿Veis? Es que están geniales estos libros porque empiezas desde el principio, es decir, desde lo más básico, y te van enseñando cómo hacerlo hasta llegar al resultado final. Entonces, al ser tan visual, permite mucho el aprendizaje. Este ha sido uno de los últimos sobre acuarela. Este también me lo compré hace tiempo, que este es de Inés Señas, de Flower Journal, y este también me gusta mucho. Este es un poco también sobre acuarela y también te enseña un poquito a hacer lettering, a dibujar letras. Este está muy bonito. Y ya para terminar tendríamos este, que es sobre técnicas de dibujo con pluma y tinta, que este me lo compré hace poquito y no lo he revisado todavía. Este de acuarelas en 4 pasos y este de acuarela fácil. Entonces, bueno, estos son los libros que yo tengo pues para ir de vez en cuando haciendo pequeños ejercicios, ir aprendiendo un poquito más, para que los dibujos pues eso, vayan saliendo un poquito mejor. Pero ya os digo que lo suyo es no estresarse y es ir probando, ir haciendo pequeños sketches que ya poco a poco irán saliendo mejor. Hay que ir quitándose la presión. Entonces, esa sería la primera parte de los materiales, es decir, tener libros de apoyo que nos permitan ir mejorando poquito a poquito. Y luego otro tipo de materiales que necesitamos pues serían sobre todo lapiceros, portaminas para poder hacer los dibujos y todo el material necesario para poder pintarlo. En mi caso, los materiales que yo suelo usar para este tipo de dibujos, pues los que más he usado son los lapiceros de colores, que los tengo aquí organizados en cajitas, y también he usado rotuladores acrílicos. Tengo estos de Artis, que no es que los haya usado mucho, creo que solamente un dibujo, luego si queréis os lo enseño. Y los que más suelo usar son las acuarelas, porque yo suelo más pintar con acuarelas. Entonces este es el set que yo tengo, que es de la marca Sennelier. Aquí invertí un poquito y la verdad que se nota. Me gusta mucho cómo pigmentan estas acuarelas. Luego, otro tipo de materiales serían las ceras, que yo tengo estas de aquí, pero todavía no me he decidido a probarlas. Me gustaría empezar a probarlas, porque creo que es un dibujo además que como que lo puedes hacer más en el momento. Con las acuarelas, claro, te tienes que poner, porque tienes que ponerte con tus pinceles, con tus acuarelas y demás, con tu vasito de agua. Entonces, claro, no puedes pintar en todas partes con ese tipo de materiales. En cambio, con las ceras creo que sí es más cómodo, así que me gustaría intentar hacer algún dibujo con esas ceras. Iremos viendo a ver qué sale. Ya os lo enseñaré. Los pinceles que yo
uso con las acuarelas son estos de aquí que me compré, y estos son de la marca Winsor & Newton, y la verdad que me gustan, están bastante bien. Yo tengo dos pinceles que son 000, que son estos de aquí, que son más pequeñitos. Bueno, uno es 0000 y otro 00. Luego ya pasaríamos a este de aquí, que es un número 3. Y luego tengo el número 7 y el número 12. Y con estos la verdad que me apaño. Para hacer todas las acuarelas que hago me apaño. Por ahora no necesito ninguno más. Así que si os parece ahora, después de haberos explicado un poquito todo lo que se necesita para hacer vuestro art journal, si queréis echamos un vistacillo a lo que llevo yo hecho de mi art journal, sobre todo más que nada para que veáis imperfecciones de los dibujos, porque a ver, nadie es perfecto cuando lo hace, y también para que veáis pues ideas que os puedan inspirar a vosotras para comenzar el vuestro propio. Así que comenzamos por aquí. Como os dije, lo quise empezar pues haciendo este pequeño pentes, podríamos llamarle, haciendo estos swatches de las acuarelas que me acababa de comprar. Cuando me las compré solo me compré estos colores, que son los que venía con la cajita, y entonces hice el pentes de solo estos colores. Después me llevé el cuaderno a un fin de semana que fuimos a Galicia, que fuimos a Cedeira, y hice este dibujo, pinté esta acuarela en los ratitos libres que tenía por las noches y demás, cuando llegábamos a la casita que habíamos alquilado. Pues nada, mientras que el resto estaba viendo la tele o haciendo otras cosas, pues yo me dedicaba un poquito a hacer este pequeño dibujo. También esto ya lo hice luego en casa cuando llegamos, pues hice un poco pintura de las cosas típicas de Galicia, como es la hortensia, como son las vieiras, que son las conchas estas tan bonitas y tan representativas de Galicia y del Camino de Santiago. Luego me compré otros colores de la marca Sennelier, y entonces aquí hice otro pentes incluyendo todos estos colores. Como veis, estas acuarelas es que pigmentan, para mi gusto pigmentan mucho. Son colores que son muy intensos y me encantan. La verdad que estoy muy contenta con ellas. Tampoco es que yo tenga experiencia, tampoco conozco así otras acuarelas que puedan ir también bien. Solamente he usado las de Van Gogh, que son las que tenía antes, y bueno, esas también me gustaban, pero sí que es verdad que Sennelier son como más top. Tanto los colores como la facilidad de uso me gustan más las de Sennelier. Aquí este dibujo de la izquierda también lo hice con acuarelas. ¿Veis lo que os decía? Pues hay ciertas imperfecciones, o sea, son inevitables. Aquí puse cinta de carrocero para intentar hacer como un marco, pero bueno, se corrió un poquito, pero bueno, no pasa nada. La verdad que esto es lo que da personalidad al cuaderno y a las cosas que hace una. Así que presión ninguna, la verdad que presión ninguna, por eso os animo a hacerlo y a no presionaros. Este dibujo de aquí lo hice con los rotuladores acrílicos, pero bueno, me gustó, pero tengo que ser sincera y deciros que a mí me gusta más pintar con acuarelas o con lápices de colores. Con las ceras iré probando a ver qué tal, pero los rotuladores acrílicos es que me quedan como, no sé, un poco artificial. A ver qué opináis vosotras, pero queda como un poco, no sé, el dibujo queda como un poco forzado, no me gusta tanto. Seguro que
si las usara más, hiciera más dibujos, al final le acabaría encontrando el gustillo, pero por ahora no se lo he encontrado. Aquí me llevé el Traveler's Notebook a Luxemburgo, que tuve que ir por trabajo a un congreso, y entonces bueno, pues también tuve un ratillo por las noches y demás, y hice estos pequeños dibujos de cosas típicas de Luxemburgo. Estos dos dibujos, estos son dos dibujos que yo vi en Pinterest y que me encantaron, y entonces pues los hice a mi gusto. A lo mejor los colores no son parecidos y demás, pero bueno, a mí me encantaron. El zorrito lo pinté con acuarelas y el pingüino con lápices de colores. Es que estos son, vamos, yo creo que son mis dibujos favoritos, porque son como muy tiernos, son muy bonitos. Luego esto es otra acuarela, esto es un cerezo en flor japonés, uno de estos árboles que se pone así rojizo cuando llega el otoño. Aquí tenía pensado hacer algo, a ver si vosotras me podéis recomendar alguna cosa, pero bueno, hice como un amago de cielo, pero luego no hice nada, entonces ahora mismo ya no sé qué hacer encima de esto, pero claramente tendría que hacer algo para no dejarlo así. Luego, este dibujo lo hice otro día, que me llevé la Traveler's Notebook a la playa, pero bueno, es una playa que se llama Playa del Silencio, que es de rocas. Yo la Traveler's Notebook en la vida me la llevaría a una playa de arena, porque se te mancha, se te estropearía, vamos, yo personalmente no me la llevaría. Lo que pasa que aquí yo sabía que era de rocas, cantos grandes, y ahí es imposible que se te manche. Entonces, bueno, ese día la verdad que la disfruté mucho. Me pasé todo el día, y como yo tampoco me baño tanto y tal, pues eso, tuve un ratito pues para disfrutar también de la Traveler's Notebook y hacer este dibujo. Luego ya lo que son, en este caso la acuarela ya la hice en casa, pero el dibujo lo hice allí, y esta acuarela sí que la hice en la playa, esta sí que la hice. Bueno, esto ya fue en el viaje a Grecia este verano, que también pues eso, como me lo llevé, hice pues aquí un dibujito sobre el pasillo del avión. Aquí hice esta acuarela sobre una playita a la que fuimos, una playita preciosa y medio deshabitada, no había nadie. Estos son unos últimos dibujos que he hecho. Creo que además que esto no los he enseñado ni por Instagram, ni por TikTok, ni tampoco por YouTube. Creo que es la primera vez que van a salir, así que los voy a enseñar un poquito más cerca. Y estos son de fotos que yo hice de cuando estuve viviendo en Tenerife. Este es el faro de Punta de Teno. Y esta es pues una ventana que vi, es una ventana de madera que vi en Santiago del Teide. Me gustó mucho porque tenía como esta zona de la ventana con pintura, y luego además salía del marco de la ventana esta plantita de aquí, que es un aenium. Es un poco difícil de decir, es una plantita tipo crasa, que son muy típicas de allí de Tenerife. Entonces, bueno, lo tenía en una foto y me gustaba tanto que lo quise dibujar y pintar. Este dibujo de aquí también lo he hecho hace poco, que este es mi piano, un piano que me compré hace ya 5 años, y bueno, pues lo quise también dejar reflejado en mi cuaderno porque le tengo mucho cariño. Y ya finalizamos con estos dibujos de aquí, que estos además los hice hace poquito, hace unos días, y
pues son dibujitos que hice representando un poco el otoño. Entonces pues eso, dibujé bellotas, las calabazas, hojas secas, castañas, setas y la hoja del arce que se pone muy roja en otoño. Y nada, pues ya me quedan estas hojitas de aquí. Me quedan realmente poquitas, así que dentro de poco comenzaré con este cuaderno de aquí y ya os contaré a ver qué tal me va con este papel. Pero bueno, si queréis, si tenéis este papel de aquí, el de Sketch, que sepáis que funciona bastante bien también con acuarelas, así que no os dé miedo utilizar este tipo de materiales con este cuaderno. Así que nada, espero que con este recorrido al cuaderno y con todas estas cositas que os he ido contando a lo largo del vídeo, os pongáis manos a la obra si no lo habéis hecho, porque la verdad que es bastante divertido tener un art journal. Y comencéis con, pues eso, con pequeños dibujitos, con dibujitos del día a día. Por ejemplo, cada día podéis elegir una cosa. Quien dice cada día, dice un día a la semana. Por ejemplo, desayunar, dibujar la taza del desayuno, pues eso lo podéis hacer la primera vez. Luego el segundo día podéis elegir no sé, algo que tengáis sobre la mesa del ordenador o cualquier otra cosa, pero la cosa es lanzarse y perderle el miedo. Así que ya me decís por aquí por comentarios qué tal, qué os ha parecido el Art Journal. Contarme si vosotras tenéis uno o si tenéis pensado comenzar uno. Y espero que os haya gustado. Darle al like si os ha gustado el vídeo. Deciros que tengo también otras redes sociales como es Instagram o TikTok y lo podéis ver los links en la biografía de aquí del canal de YouTube. Y nada, deciros que os espero en próximos vídeos. ¡Chao!